Existen diversas competencias de comida, pero nadie se compara a quien fue reconocido por todos como la persona más insaciable de la historia. Su nombre, Tarrare. Nacido en la ciudad francesa de Lyon en la década de 1770, fue así que por aquellos tiempos comenzó su grotesca alimentación, después de que sus padres lo echaran brutalmente a la calle, y todo por el simple hecho de que les resultaba imposible mantenerlo. Con tan solo 17 años, Tarrare, sin techo y sin tener con qué alimentarse, se unió obligadamente a una expedición de prostitutas y ladrones con la que recorrió todo el país. Él necesitaba saciar su hambre, pero tan solo sería capaz de hacerlo robando o pidiendo. De alguna forma u otra, este joven francés necesitaba ganarse la vida, pero su momento no llegó hasta antes de pisar la capital francesa. Cuando Tarrare llegó a París, se convirtió en toda una celebridad de la ciudad. Hacía espectáculos en plena calle, y para aquellos tiempos era toda una novedad. Como cortina para su show, actuaba como un charlatán ambulante, pero detrás del personaje que intentaba imitar se escondía una gran habilidad que ninguna de las personas presentes se podría imaginar. El público comenzó a quedar atónito y sorprendido cuando el joven francés, en medio de una gran multitud, se tragaba desde piedras hasta animales vivos, y en tan solo unos pocos minutos conseguía devorar una canasta entera de frutas. Durante sus espectáculos era capaz de comer lo que fuese, y todo para llamar la atención con su voraz apetito. Tarrare era capaz de esperar a que las carnicerías de toda la ciudad tiraran las sobras para luego él, posteriormente, recogerlas y comérselas. Según algunos datos de la época, su comida favorita no era otra que la carne de serpiente. Durante la guerra de las primeras coaliciones, este joven glotón se alistó en las tropas del ejército revolucionario francés. Él lo que no sabía era que las raciones de comida en el ejército no serían tan exageradas a las que acostumbraba a comer. Necesitó realizar diversos trabajos e incluso hasta de otros soldados a cambio de su ración de comida diaria. Era tanto el apetito que sentía que para intentar saciarlo rebuscaba entre las sobras de la cocina del ejército y así poder comer todo lo que encontraba, pero ni aún así lograba quedar satisfecho. Por el exceso de comida que ingería, este individuo fue hospitalizado. Tuvieron que multiplicarle sus raciones 4 veces más, ya que su nivel de apetito era inhumano, pero aún con todo eso, continuaba estando constantemente hambriento. Mientras estuvo internado, no solo comía su propia comida, sino que no dudaba en comerse las sobras de comida de los demás pacientes. Incluso llegó a tal extremo de rebuscar alimentos en las alcantarillas, en la basura y cualquier otro lugar en donde podía encontrar algo para llevárselo a la boca. Por si esto fuera poco, cuentan que se llegó a infiltrar en la botica de los médicos para comerse los cataplasmas. Quedaron tan sorprendidos en el hospital que el Dr. Gourville y el cirujano Georges Didier, mejor conocido en aquella época como el Barón Percy, decidieron someter a Tarrare a una serie de pruebas. Fue entonces cuando le prepararon un banquete que equivalía para que se lo comieran 15 personas. Para sorpresa de todos, este insaciable glotón se comió todo el banquete en pocos minutos. Gourville y Percy, dos de los cirujanos militares con más prestigio de la época, estaban fascinados con lo que tenían delante de sus ojos. Sin embargo, los altos mandos militares reclamaban la presencia de Tarrare en el campo de batalla, con el consentimiento del general Alejandro de Beauharnais. Fue utilizado como mensajero, pero de un modo bastante peculiar. Ya que podía devorar todo a su paso, aprovecharon su gran estómago para convertirlo en escondite. Le dieron una pequeña caja de madera que dentro llevaba una nota escrita. Su cometido era comérsela para luego, cuando llegara a su destino, la pudiera recuperar junto con el resto de los excrementos que su organismo desechara. A modo de prueba, el general le encomendó la misión de llevar ese mensaje a un coronel francés que había sido capturado. El mensaje no era nada relevante, simplemente querían comprobar si podían confiar en Tarrare, ya que sospechaban que pudiera padecer de algún tipo de trastorno mental. Después de ver cómo se devoraba 15 kilos de pulmones e hígados de toro totalmente crudos, no era para menos.
Disfrazado, cruzó la frontera haciéndose pasar por un campesino alemán. Su mayor problema era que no sabía alemán, y fue así como levantó sospechas y acabó siendo capturado por las tropas enemigas. El enemigo, al no encontrarle nada sospechoso que Tarrer llevaba consigo, lo azotaron para que revelara algún tipo de información, pero Tarrer consiguió permanecer con la boca cerrada. Pero cuando pasaron más de 24 horas y él continuaba encerrado en cautiverio sin haber comido nada, se vio obligado por las circunstancias de contar todo. Les reveló que llevaba un importante mensaje a un coronel, pero cuando el ejército enemigo descubrieron que el mensaje era totalmente irrelevante, decidieron acabar con su vida. Por suerte para este singular glotón, el general que lo condenó a muerte se retractó finalmente y creyó que con una soberana paliza sería suficiente. Tal fue así que lo hicieron sus subordinados antes de ponerlo en libertad. Regresó al hospital, en donde llegó a un acuerdo con el cirujano Percy, para que le realizaran todas las pruebas que creyeron oportunas y necesarias para terminar finalmente con su grotesca voracidad. Lo intentaron con algunas sustancias, como por ejemplo pastillas de tabaco o vinagre de vino, pero Tarrer no puso interés por su parte y acababa escapándose del hospital en busca de comida. Algunos médicos aconsejaron que lo mejor para él sería trasladarlo a un manicomio, argumentando que este insaciable sujeto padecía problemas mentales. Al poco tiempo hubo una desaparición de un niño de 14 meses que estaba internado en el hospital. Muchos señalaron con el dedo a Tarrer y le acusaron de habérselo comido. Sin ninguna prueba que determinara si había sido él o no el culpable, lo terminaron finalmente echando del hospital. Años más tarde se le detectaría una tuberculosis avanzada, la cual Tarrer fallecería postrado en una cama de un hospital en la ciudad de Versalles. En el análisis de su cuerpo que realizó el doctor que allí lo examinó, le descubrió que su estómago era gigantesco y que tanto su vesícula biliar como su hígado eran más grandes de lo normal. A lo largo y ancho de la historia se han conocido varios casos aislados de personas que se convirtieron en legendarios glotones por su apetito tan descomunal. Pero ninguno se acercaría en lo más mínimo al mítico Tarrer. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.